grande y lo dejamos pasar porque tenemos que hablar de alguien a quien nunca podremos dejar pasar porque su profunda alma dejará huellas en los siguientes años que compartamos juntos en este gran país. Tiene un alma demasiado profunda para alguien tan flaquito. Sí, tiene algo profundo, ¿eh? Sí, sí tiene. Pues el hueco en su corazón, ¿no? Sí. O algo así. Tenemos que hablar del señor Alejandro Gertz Manero, que dejó la Fiscalía General de la República. Todavía a estas fechas no sabemos si se fue o lo fueron, pero ya no está más en la Fiscalía General de la República, eso es un hecho. Y se ha armado un chismerío por su salida, sí, que está muy sabroso. Les recomiendo mucho un texto que publicaron el señor Ernesto Núñez y el señor Pablo Ferri a la Limón, haciendo una cronología de pues, un poco de la salida de Gertz, no de la carrera de Gertz Manero porque es inmensa, sino de la salida de los 2 días el día y medio, digamos, que se gestó, digamos, la salida. Ah, como uno de esos rollos periodísticos chidos, así como estilo las últimas 24 horas de tal. 7 AM. Oh, sí me lo voy a echar. Ese está publicado en el periódico El País y en el periódico El Financiero, Raimundo Riva Palacios, conscientes del sesgo y del odio visceral e irracional que le tiene a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum. También da un texto que completa y que pincelea otra parte de lo que pasó esas últimas horas, ¿no? Ah, pero no de el perfil del personaje, sino esas horas. Esas horas, los últimos día y medio. Digamos, la noche del miércoles y todo el jueves de la semana pasada, que fue lo que pasó. Gertz leyéndolo una y otra vez. Así como así de, no mames, esto pasó con razón. Mientras yo estaba echando mi siesta de 4 horas necesaria por las tardes, ¿estaba sucediendo todo esto? Fíjate, el tiempo ya me pasa diferente. Sí. El asunto es que el día miércoles salen 2 notas periodísticas, una en Reforma, firmada por Abel Barajas, un reportero de investigación muy respetado, y otra del señor Carlos Loret de Mola, de quien no emitiré ninguna opinión, diciendo que las horas de Gertz Manero frente a la Fiscalía General de la República estaban contadas. Mencionando como el punto de quiebre el caso de Raúl Rocha, el dueño de Miss Universo, que de martes a miércoles se nos convirtió de un güey que tenía un contrato, un güey al que Pemex le debía dinero, a un capo del crimen organizado hecho y derecho. Y que ese había sido el punto de quiebre y que más bien el gobierno de Claudia Sheinbaum quería deshacerse de Gertz Manero por el mal manejo del caso, porque había permitido que saliera a la luz, porque había permitido que se filtrara a la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue el miércoles. El miércoles en la noche llega una visita a Palacio. Chan, chan, chan. Adán Augusto López, solito y su alma, con un folder en la mano. Oh my God. Llega y toc, toc, toc. Esos folders. Toda la prensa le puso mucha atención a esa visita porque Adán Augusto López era un apestado. Sí. Es todavía, ¿no? Y tenía como prohibida la entrada a Palacio Nacional si no era acompañado por sus contrapartes legislativas, así de güey, pues hubo que invitarlo, ¿no? Ni modo. Pero el miércoles en la noche llegó solito y su alma y un folder. A Palacio Nacional. A Palacio Nacional. Claudia, Wow. lo que tengo. Así empiezan las grandes novelas de intriga política, ¿eh? Según fuentes de Palacio Nacional, dicen que el documento que llevaba era una carta que justificaba la salida de Gertz Manero. ¿Ese día no fue el día que llovió extrañamente? El miércoles en la claro. noche. No cayó una manches, lluvia se puso ya rarísima. muy cabrón. Claro que estaba acá, qué pedo. Llueve sobre Palacio Nacional y una sombra se acerca a la puerta principal. Bajo el brazo trae un folder. Un trueno atrás. Tlaloc dijo... Sí, ¿no? Está cabrón. Está radionovela, se acerca y... Sí. Y Tlaloc dijo, aguas México. Aguas México, Aguas. Llegó Adán Augusto. Con su sobre Manila, porque yo creo que era Manila. Y entonces, la supuesta justificación de ese documento era que Gertz Manero no había dado los informes que debía al Senado.
Ok. y que esa era una causal para sacarlo. Ujú. Aparentemente era como un regalito de Adán Augusto López, así de, pues mira, presidenta, ya sé que te está cayendo, que ya cayó de tu gracia este señor. Voy a dejar este documento por aquí. No entregó Invítame su a la papeleo. Navidad, por favor. Al otro día, pues surgen todas estas especulaciones. Al Méteme otro al día, intercambio. Sí, exacto. Méteme al intercambio, no sé así. en la mañana era una reportera así, pregunta expresa, le dice, pues qué vino a hacer aquí Adán Augusto. Ay, ¿Y qué onda con la salida, con los rumores de que Gers Manero sale de la fiscalía? Y ella en un principio, la presidenta como que en un principio quiere torear la pregunta y solo dice, necesitamos a alguien que hable con las fiscalías estatales. Entonces la reportera insiste y dice, el Senado, o sea, quita como le quita el foco a Adán Augusto y dice, el Senado me hizo llegar un documento que todavía estamos analizando. Y no voy a dar mi postura hasta que la consejera jurídica de la presidenta y los abogados lo hayan analizado con calma. Pero mañana a Gran las 9 de la entrenamiento de mañana RP. les cuento. Y pues ahí ya fue como de, ¿qué? Ya vieron carnita. ¿no? Según el texto de Ernesto Núñez y Pablo Ferri, ese día a la misma hora de la mañanera, pues obviamente todos los coordinadores de bancada del Senado estaban como de, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Y estaban las llamadas a Adán Augusto López de, oigan, ¿qué están planeando? Y Adán Augusto aparentemente con mucha calma los cita a un desayuno a los coordinadores de las bancadas de todos los partidos. Y llega así como con un chistorete de, es que ya estoy planeando su salida para que no me juzgue No me toquen en el Gers intercambio. Manero. ajá. Y todos, ja. Qué chiste tan raro, Adán. Nunca No ha sido mames, muy qué cómico. buen momento. Total que ahí en el desayuno se dan los jaloneos de, oiga, no lo pueden sacar, o qué es esto, tampoco es que ustedes, a quién van a poner, a quién quieren poner, que están fraguando. Y como que Adán Augusto López logra mantenerlos todos a raya, aunque el desayuno se prolonga hasta las 11 de la mañana. La sesión del Senado supuestamente empezaba a las 10, no empieza, las 11 no empieza, 11:30 no empieza, y poquito antes del mediodía inicia la sesión en el Senado. E inicia con una orden del día súper absurda, ¿no? Así como ratificación de efemérides, celebración de cumpleaños. ¿Cómo se Así de, hace? tráiganme esas iniciativas. Como todos esos primeros 10 minutos del programa de Joaquín López Dóriga, ¿no? Así como, hoy el santo es Ajá. de tal. Hagan Y de copas. recordamos la fecha de cuál. Recordemos también que no sé qué. Feliz Día de las Jirafas. Nadie, Feliz día de las Exacto. jirafas. nadie ponía atención porque Adán Augusto empieza a recorrer curul por curul toda la bancada de Morena. Y entonces ahí empiezan también la oposición de, oigan, no mames, díganos. O sea, ustedes están planeando algo, díganos qué está pasando. Y todo así como, shh, Adán no lo pasa disfrutó demasiado. Sí. no pasa nada. A la 1:30 de la tarde ya no aguantan como más la sesión y la presidenta del Senado dice, vamos a un receso. Ujú. Manda receso y se reanudamos al rato. Reanudamos a las 3 de la tarde. O a las 4 de la tarde. Uy, imagínate todas esas comidas. Con un abanico así. Sí. Toda Uy, la a las bancada 4 de Morena volvemos. Ajá. sale por la puerta de atrás del Senado. Oh my God. Excepto Félix Salgado Macedonio, que No cabía. machín como es, Perdón, es un señor muy malo. sí. Me di el permiso. Está bien, está bien. Él Adelante. y la ola de muerte que viene con él Ajá. sale para enfrentar a la prensa y él sí dice, Gers Manero se va. ¿Qué? Y entonces todo el mundo toda la prensa empieza a decir, está confirmado. Se va, está confirmado. Mientras tanto en la fiscalía, supuestamente, con fuentes de la fiscalía, Gers Manero estaba apertrechado en su oficina. Llorando. La prensa también iba como sumando 2 más 2, porque en la mañana del jueves Gers Manero canceló todas sus reuniones de rutina. O sea, canceló todo su día del jueves. Y
¿Habrá comido comida de restaurante? No, yo creo que de su casa. ¿De su casa? Sí, como siempre. Esos hay rutinas que no. Porque Sí. puede Hay ser el fin rutinas del que no. mundo, pero Rutinas su señora- laborales, esas Sí. son vitales. Sí, exacto. No llegas a los 200 años así comiendo en McDonald's cada 3 días, ¿no? Y entonces empieza ya los rumores cada vez más fuertes de, pues ese güey no se va a ir. Y lo van a tener que quitar, ¿no? Y pues cómo se quita a un fiscal, ¿no? Se supone que el fiscal es independiente. Exacto, es lo que te iba a decir. ¿Y el Senado qué? O sea... Es que el Senado tiene es que el ver? único que puede pedir que lo remuevan. Agarrado Entonces, a la puerta. en el así. Senado todo el mundo como de qué van a votar, en qué momento Me Morena. imagino bien claramente a Hertz Manero leyendo las memorias de César diciendo, también a ti, querido amigo, también a ti el Senado te traicionó. Claro, claro. Ahora, la Bruto. única causal para que lo removieran o renunciara eran causas graves, Ajá. que era que por temas de salud, que estuviera siendo perseguido por 1 o 2 delitos federales, ¿Ok? cosas de ese tipo. Así, Pues ¿qué las dos me putas suenan a que es espera? algo Pues, que ¿a podría... quién mató? Pero no lo podían comprobar. Ah, ok. Entonces, sí, de ¿cómo putos lo van a sacar? Ujú. ¿No? Y pues o sea, le están dando en la torre a un órgano autónomo, aunque no lo fuera en la práctica, ¿no? Ajá. A ver, déjame entender entonces. El Senado es el único poder nacional mexicano que puede pedir la revisión La remoción del la fiscal. remoción del fiscal. Sí. Y no lo puede hacer nada más porque... Pues, ¿qué onda, güey? O sea, estás Sí, bien no. raro, ¿no? Sino tiene que tener justificaciones muy claras. Es decir, peligro de muerte... Asaltó a alguien. que sea un criminalazo a toda, pero que todo esté comprobado. O sea, no debe ser tan sencillo como, oye, por favor, limpia tu escritorio y pasa a recursos humanos, ¿no? No, y eso era lo que decía la prensa. O sea, si lo sacan así, Ujú, ¿qué pedo? ujú. ¿No? Total que reanuda el Senado y pues no, así de, es que no, ya va a renunciar. Y va la carta, ¿no? Y mientras tanto todas las teorías de qué va a pedir a cambio y demás. Según la versión de Pablo Ferri y Ernesto Núñez, en esas horas en que el Senado está viendo qué onda, le llega una visita, le cae a la fiscalía una visita a Hertz Manero. No. Y perdón, esa es la versión de Riva Palacio. Mm, Llega Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, ok. diciendo, la orden viene de Palacio, pero viene, el espaldarazo viene de Palenque. ¿Notaron el silencio que se instaló? Primero que nada, quiero hacer un apunte, Gaby. Tú naciste para muchas cosas, en principio para ser celebrada. Pero la segunda razón por la que tú llegaste al planeta es para contar chismes. Chismes, yo lo disfruto muchísimo. No puedes, no conozco a nadie que sea tan buena contadora de chismes. Tanto chismes que vienen desde Palacio Nacional como chismes que ocurren aquí en la esquina. Sí, no, yo no. Eso lo tengo que celebrar, lo tengo que señalar, lo tengo que subrayar. Ningún chisme desmerece mi esfuerzo. Cierto. Ningún chisme te es ajeno. Exacto. Una playera de Gaby. Ningún chisme me es ajeno. Y entonces, pues que ahí como que vino ya el quiebre de Hertz Manero, así de, bueno, pues, ¿cómo va a estar esto? ¿No? Todo el mundo ya va a renunciar, pero la puta carta de renuncia no llegaba al Senado. Ujú. Que llegue. Fue hasta Todos las cantaban. 5:30 de la tarde, casi las 6 de la tarde, que llegó, que además me encantaba la prensa, porque acaba de salir un propio de la Fiscalía General de la República Wow. rumbo al Senado. Morían de ganas de decir esa frase. Sí, Así, claro. salió el propio. Y llega la carta. De inmediato la filtran, que eso sí es de la crónica de Ernesto Núñez y Pablo Ferri, que un trabajador del Senado dice, llegó en el medio tiempo del partido Chiefs contra Dallas. ¿El señor Hertz es un gran aficionado de la NFL? Pero en el Senado sí hay
si hay fanáticos deportivos, ¿no? Se ve, ¿no? Es el juego de Thanksgiving. Sí, claro, era Thanksgiving. Hertz Manero se ve como de esos señores que tiene una chamarra de los Cowboys así de las Sí. gruesotas. Sí, claro, de la estrella. Es la única chamarra de color que tiene. Ujú. Vinca en su closet. Ajá. La carta de renuncia de Hertz Manero es de 3 párrafos y básicamente dice, le pido a la presidenta del Senado que pase a turno mi Perdón solicitud. que te interrumpa. La carta que llega en el juego de Thanksgiving, ¿de quién? ¿Es desde Palacio Nacional? No, es de desde- Hertz Manero renunciando a la fiscalía. llega entonces Al al Senado, Senado. sí. Ok. No me sacan, yo me voy. Ujú. Oye, discúlpame la ignorancia absoluta, pero ¿por qué es importante la referencia del juego de fútbol? Porque es tradicional de los Cowboys de Dallas en Thanksgiving. Yo digo que es porque, además de la temporalidad, porque es ese detalle en la nota sí da la idea de que estos güeyes estaban haciendo tiempo. Una. Y dos, ¿a qué personajes hemos estado viendo mirando deportes en sesión del Senado? Adán Augusto. ¡Fuck! Qué delicioso. ¡Wow! Está muy delicioso, sin duda. Y la carta dice, pido que se mande al Senado, que se comparta al Senado mi deseo de separarme de la fiscalía. Me voy porque la presidenta me envía a otros encargos. Voy a la embajada de un país amigo. Y seguiré con mi servicio público, que es lo que más me importa. Y serviré a mi país desde otros frentes, etcétera, etcétera. Chao. Alejandro Hertz Manero. Más tardó en llegar la carta de renuncia que en que el Senado la votara. 72 votos a favor, todos de Morena y aliados, no necesitaban nada más. Adiós, Hertz Manero. Y así, en relevo, gracias, carta de renuncia, ahí está la convocatoria para el nuevo fiscal. Ya, resuelto. Gracias. Ya sonaban muchos nombres. En la mañana del jueves empezaba a sonar muy fuerte Arturo Saldívar. Ujú, eso sí, claro. Y después empezó muy, muy fuerte Ernestina Godoy. A sonar Ernestina Godoy. La clave vino como renunció el fiscal. Tenía que entrar un fiscal interino. Si lo hubieran removido, el Senado hubiera tenido que poner a un fiscal interino. Pero como renunció, tenía que quedarse un encargado de despacho. Ah, claro. Y ahí claro. en una No es movida- no es lo mismo. Total chicanada y absurda. La última función de Hertz Manero como fiscal general de la República fue firmar el nombramiento de Ernestina Godoy como fiscal especial de control competencial, que es quien automáticamente, según la ley, asume como encargada de despacho en caso de que el fiscal renuncie. Es que ¿sabes qué es? Es el final del Padrino 1, es la temporada 3 de Succession, el final. O sea, ese momento en donde en un día todo cuadra, así como tic, 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 tic. Y de repente es ese momento en donde en la noche ya está Michael Corleone sentado siendo su mano besada. O de repente está por ahí el ¿cómo se llaman? No es cuñado. Bueno, sí es cuñado. Ujú. Pero el nuero. El yerno. El yerno de Succession por ahí también estrechando. O sea, es ese día. ¡Qué loquera! O sea, la última misión de Hertz Manero fue firmar una carta en donde de repente la señora Ernestina Godoy era parte de la fiscalía. Mientras escuchaba Thunder. ¿Cuándo renunció Ernestina Godoy a la Consejería Jurídica de la Presidencia? ¿Quién sabe? Y así así concluye la salida de Alejandro Hertz Manero de la Fiscalía. Nadie todavía no se aclara a qué embajada se va. El viernes le preguntan a Claudia Sheinbaum otra vez en la mañanera y dice: no fue ninguna venganza, no fue por ningún otro motivo. Necesitamos, y vuelve a repetir el mismo argumento, necesitamos a alguien que esté más en contacto con las fiscalías estatales y que esté mucho más en armonía para temas de seguridad. Ok. Consigo mismo. Armonía. Que haga yoga. Con eso, Exacto. Alguien más pleno. con la salida de Hertz Manero, pues concluye su carrera en temas de procuración de justicia. Hertz Manero fue funcionario
de Zedillo, fue funcionario de Fox, fue funcionario de Felipe Calderón, fue funcionario de Andrés Manuel López Obrador. El señor no tenía plato aborrecido. Ujú. Desaparece de entrada de un poquito de la vida pública. Nos tendremos que enterar a qué embajada se fue. Un país amigo. Un país amigo. Etiopía. ¿Habrá una clave ahí? El No, mismo- Etiopía no está... No. El mismo jueves se No me decía suena. que a Alemania, Ajá, que estaban... se iba a Alemania, Sí, pero no está confirmado. porque su familia tiene amigos allá. Sí, Ay. Tuvo amigos. Es- Para quien lo quiera Entender. entender, la familia Hertz tiene amigos. amigos. ¿Tienen amigos? No. Y Michael pa- Corleone se fue a Sicilia a Ajá. retirarse un rato. ¿Te imaginas Ajá. que Hertz se enamore bien cabrón ahorita en los últimos años de su vida? Pues dicen que pasa, pero no manches. Estaría tiene bien Ahora chido. vemos, tiene 86 años, ya es para jubilarse, etcétera, ¿no? Sí, señor, es por su salud. Para entender bien un poco, bueno, no bien, pero para entender un poco el calibre de todo esto que pasó entre miércoles y jueves de la semana pasada, vamos a recurrir a los que saben, dicen que. Primero con el texto de Xavi. La política, por definición, no entiende de lealtades internas ni de puntos de vista inmóviles. Todo cambia según la circunstancia del momento que se vive. En ese contexto, Alejandro Hertz Manero fue removido. No presentó su dimisión porque no quiso. De hecho, la escenificación del relevo en la Fiscalía General de la República fue, en sí misma, la confesión de que él no tenía intención alguna de dejar el cargo. ¿Por qué se fue? ¿Qué hizo? ¿Por qué terminó en realidad esa especie de licencia indefinida que pareció disfrutar desde el mismo día en que el Julio Scherer Ibarra, entonces consejero de presidencia, le llevó un pastel con 9 velas simbolizando los años de su mandato? Era el primer fiscal general independiente cuyo periodo, aunque iniciado a petición de un gobierno, se concibió como transversal entre sexenios y sobre el papel intocable. Con ese respaldo de 9 años garantizados y la idea de que su nombramiento lo blindaba de presiones políticas, parecía sentirse con el privilegio de convertirse en un punto y aparte. Pero nunca en la historia las cosas salen como se piensan o se proclaman. Salen como pueden, considerando todo lo que las rodea. Su salida fue tan relevante que provocó incluso una declaración pública en la revista Proceso, firmada por quien fuera responsable directo de su nombramiento, el exconsejero jurídico, y por su hijo, hoy diputado y primer lugar en la lista plurinominal de los Verdes. Ambos se vieron arrastrados por los enconos personales del ya ex fiscal general de la República. ¿Por qué ocurrió eso? Sin duda, por los méritos propios de una personalidad tan experimentada en la vida como en la política, como lo fue la del exfiscal Hertz Manero. En medio de aquel movimiento de piezas políticas, no se supo evaluar a tiempo quién estaba realmente cerca del corazón, o por lo menos de las necesidades políticas de la presidenta. En estos trayectos, desde que se hizo historia, personas como el antiguo secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, mientras la hoy presidenta ocupaba la jefatura de gobierno, generaron vínculos que traspasaron el tiempo y los sexenios. El fiscal no quería irse y lo demostró hasta el final. El informe, las relaciones con Rocha, el manejo del caso Rocha y el uso conveniente de los recursos de inteligencia en manos del favorito del gobierno hicieron el resto. Hoy, toda la aplicación de la justicia se encuentra en manos de quienes están más cerca de la presidenta y de su círculo de confianza. Ahora habrá que esperar qué hacen y cómo lo hacen. Habrá que observar dónde se traza la línea entre el arquitecto del clima político que permitió la llegada de los ministros de la Suprema Corte, resultado de un complejo ensamblaje institucional, y las necesidades de un gobierno cuyo verdadero programa apenas comienza, porque lleva solo 13 meses en funciones. Ese programa debe definir las características, las garantías y la recuperación de una justicia competitiva para el país. Tras el relevo en la Fiscalía General de la República, es cuestión de tiempo para que en Palacio Nacional y no en ningún otro sitio se determine cuál será el entorno que ofrezca certezas suficientes para seguir depositando inversiones en México. En conclusión, no es difícil anticipar que, más pronto que tarde, habrá ajustes.
no necesariamente en la composición de la Suprema Corte, pero sí en la política judicial y en los límites de lo que los ministros pueden y no pueden hacer. Desde poco después de Roma, la figura de cosa juzgada, res iudicata en latín, ha sido un pilar de cualquier ordenamiento jurídico. Hoy, en la justicia derivada de la elección popular, y sobre todo en la adaptación constante a las necesidades políticas de cada momento, esa garantía ha comenzado a desaparecer. Todo puede ser reabierto, reinterpretado o juzgado según la conveniencia del clima político. Esto, como comprenderán, será decisivo en la regulación del TEMEC, ya lo es, y será clave para convencer a la ciudadanía y al mundo de que, pese a los problemas, México sigue siendo un país donde los derechos individuales gozan de garantías reales dentro del ordenamiento jurídico. No hay que cometer el error, aunque el planteamiento se haya repetido 1000 veces, de creer que nadie, incluido el fiscal, está por encima de la coyuntura política. Tampoco se puede suponer que, por haber surgido de un diseño institucional impecable, alguien podrá sostenerse al margen del clima y las tensiones que definen la jurisprudencia nacional. Todo lo anterior es contrario al sexenio, a la presidencia y sobre todo al balance histórico que, inevitablemente, esta administración querrá dejar. Y cuando llegue el inevitable momento de sacar las cuentas, que siempre llega, a Hertz lo perseguirá la pregunta: ¿qué ocurrió con la estructura jurídica del país? Y ligado a ello, con las garantías de inversión que sostienen su desarrollo. Antonio Navalón, la caída del primer intocable en El Financiero. Órale, está bien interesante. Jamás se me hubiera ocurrido, evidentemente, porque yo estoy aquí y ellos allá, relacionar la salida de Hertz con una conversación sobre ¿TEMEC? el TEMEC, comercio, garantías, etcétera. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la reforma judicial y Castañeda nos decía, va a tener un impacto en la inversión? Claro. Da incertidumbre para las inversiones. Pues ahorita es tratar, como se está buscando la inversión, pues están tratando de amarrar, de tener control sobre la justicia, que no es necesariamente justicia, no es necesariamente conveniente, pero lo están tratando de amarrar. Y el otro hilo es seguridad, que es el texto que tú tienes. La escalada de Omar García Harfuch en la jerarquía del Estado mexicano evoluciona favorablemente a los ojos del gobierno, más aún tras la salida del fiscal general Alejandro Hertz. Ese movimiento permitirá al Ejecutivo y al propio Harfuch ocupar espacios vitales para el desarrollo de su estrategia contra la delincuencia. Poco a poco, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, coordinador además del Gabinete de Seguridad, expande sus brazos, erigiéndose en uno de los colaboradores más importantes de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene ante sí el reto de romper las telarañas de gobernanza criminal que atenazan a buena parte de las regiones del país. Los acontecimientos de los últimos días prueban lo anterior: la salida de Hertz de la Fiscalía General de la República y la llegada al cargo de Ernestina Godoy, replicando así la dupla que Sheinbaum colocó al frente del aparato de seguridad en Ciudad de México, dibujan la tranquilidad de Palacio Nacional. El ascenso de un viejo colaborador de Harfuch, César Oliveros, al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, una de las patas más poderosas de la dependencia, y la llegada de otro colaborador, Héctor Elizalde, a la no menos poderosa Agencia de Investigación Criminal de la misma dependencia, la apuntalan. Sheinbaum ya lo dijo esta semana, antes de confirmarse la salida de Hertz. Entre comillas, necesitamos mucha más colaboración de la FGR y de las fiscalías estatales. Más sorprendente que la de Oliveros, la llegada de Elizalde, actual número 2 de Harfuch en la SSPC, a la Agencia de Investigación Criminal, completa el nudo. El mismo Harfuch dirigió la agencia en años del presidente Enrique Peña Nieto, cargo que abandonó precisamente tras la llegada de Hertz a la dependencia en diciembre de 2018. El actual titular de la agencia, Felipe de Jesús Gallo, deja su cargo, igual que el de la FEMDO, Alfredo Higuera. La AIC controla a la Policía Federal Ministerial, con miles de agentes, entre otros servicios. En la práctica,
El director de la agencia es una de las personas más poderosas de la dependencia. No hay prácticamente espacios ajenos a Harfuch en la colmena de seguridad federal, dejando de lado las praderas castrenses. Visto lo visto, estos primeros 13 meses de gobierno, el Ejército y la Guardia Nacional, padre e hijo de la Santa Trinidad Militar, tienen bajo su mando el control territorial. Si hay balaceras en Michoacán, Guerrero o Baja California, los primeros que acuden suelen ser ellos. Si la balacera ocurre además en una zona rural, no hay duda alguna, los militares llegan antes. En cuanto al Espíritu Santo, la Armada, su tarea parece más sutil. Vigilan las costas para interceptar envíos de droga y realizan operativos quirúrgicos para realizar detenciones importantes. En medio de todo ello está Harfuch, capaz, de momento, de mantener los egos de todos a raya. El día de hoy, el vocero del Gabinete de Seguridad tiene a uno de sus colaboradores, Omar Reyes, al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. A otro, Francisco Moreno, al mando del Servicio de Protección Federal. Uno más, quizá el más importante de todos, Francisco Almazán Barocio, dirige el Centro Nacional de Inteligencia, y en Pemex, al frente de la seguridad de la petrolera, trabaja Israel Benítez, que coincidió con Harfuch en sus años en la capital. César Oliveros ya formaba parte del directorio de la FEMDO, que ahora dirigirá, y Elizalde completa la dupla en la FGR. Harfuch tiene a mano todas las teclas, un poder extrañamente grande en los últimos años en el país. El poder se ha desplazado en el gobierno federal, antaño volcado en la Secretaría de Gobernación, balanceado ahora hacia la SSPC. En años de Peña Nieto, el gran mazo del Ejecutivo figuraba en las manos del titular de Gobernación, el entonces poderoso Miguel Ángel Osorio Chong. La SSPC no existía, era una comisión con rango de subsecretaría bajo el mando de Osorio Chong. Los titulares de la comisión controlaban la extinta Policía Federal, pero nada más. Osorio sí controlaba, pero su responsabilidad trascendía la seguridad y apuntaba a la gobernabilidad del país, en la tradición priista de la cartera. Para encontrar un secretario de seguridad con un poder parecido al de Harfuch, hay que remontarse a los años del expresidente Felipe Calderón y al mandato en la materia de Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Como Harfuch, García Luna venía de la AIC, llamada años atrás Agencia Federal de Investigaciones, y como Harfuch logró convencer al poder político de que su enfoque, su equipo y su persona eran los adecuados para combatir a la delincuencia en una lógica distinta a la de hoy, más punitiva entonces. No en vano, Calderón llamó a su estrategia de seguridad la guerra contra el narco, expresión desterrada en el presente, candidata al Museo de las Frases Infelices. Qué bonita frase. García Luna usó su posición de acuerdo a la sentencia de la justicia de Estados Unidos para facilitar el trabajo de grupos de traficantes ligados al cártel de Sinaloa y así ganar dinero. Sus corruptelas sirvieron de vacuna al establishment mexicano, que metió en el mismo saco la estrategia y al estratega, como si todo fuera malo. Pero hoy ya hay algunos que señalan que la receta no era mala, que el malo era el cocinero. Como decía un antiguo integrante de alta jerarquía de las corporaciones de seguridad de Michoacán, lo que hacen falta son buenos cocineros. Se refería a su estado, pero vale para todo. Solo falta ver cómo se maneja Harfuch en la cocina a largo plazo. Pablo Ferri, uno para todos y todos para Harfuch en el país. Maestro. Ese Harfuch. A ver, si estoy entendiendo bien, los que saben dicen que nos están haciendo guiños interesantes, ¿no? Uno, que la conversación sobre Hertz es infinitamente más compleja de lo que todos nos imaginamos, que no es forzosamente un regaño, aunque hay una decepción alrededor de la fiscalía de Hertz. Sí, no hizo de ninguna manera un buen trabajo. No hizo un buen trabajo, pero la salida de Hertz y la entrada a la fiscalía de alguien tan cercano a Palacio Nacional es también una forma de hacer garantías de seguridad e impartición de justicia alrededor de pues los cimientos que se quedaron un poco flojos después de la
reforma judicial en pos del Tratado de Libre Comercio. Ujú. Pues dar un poco de Y, estabilidad, y ¿no? del tema también de seguridad, ¿no? Ujú. Ahora, el hecho de que esa sea la estrategia y Ujú. pueda garantizar ciertas cosas es una cosa. Por otro lado, está el hecho de que con una fiscalía a modo, pues la impartición de justicia o la procuración de justicia se vuelve también a modo del gobierno, Claro. ¿no? De los casos que, Ujú. que cree justos el ejecutivo, digamos, ¿no? Y ahora, aterrizando con Pablo Ferri, lo que dice Pablo Ferri es que tal vez Hertz era... Yo no le llamaría la contraparte o el balance, porque aparentemente no. El fardo, digamos. El peso muerto. Pero Vamos tratando bien que para ya Hertz. no hay un contrapeso en términos de fiscalía, seguridad, sino No. que Fiscalía se integra a una inmensa red de comunicación alrededor de la seguridad que tiene al centro a Omar García Harfuch. Sí, Son que equipo, ¿no? el hecho es, Harfuch los persigue, Ernestina Godoy los procesa Ujú. y el Poder Judicial, también a modo, los juzga. Fuck. Gaby, tu conclusión, ¿cuáles son tus intuiciones? ¿Cómo viste lo de Ernestina? Antes de lo de Ernestina, y ya para ir cerrando, ya hay candidatos. El proceso para el nuevo fiscal va en chinguísima. Como les decía, de inmediato sacaron la convocatoria, ya cerró la convocatoria, hay 43 personas inscritas para ser considerado para ser fiscal. No nos avisaron. 6 mujeres ¿Se únicamente. imaginan que les diga ahorita? Ah, no, yo sí me inscribí. Ah, ¿no se ¿No se inscribieron? inscribieron? Fer, ¿no te inscribiste para ser fiscal? De hecho, sí. Yo voy a ser el nuevo fiscal. No les dije. 6 El fiscal mujeres con únicamente. S. 37 hombres, 6 mujeres. Según la convocatoria, Ernestina Godoy puede bien quedar como fiscal definitiva. No importa que sea la interina en este momento. Ernestina se inscribió, me Y de imagino. hecho, sí, claro. Y de hecho, No se como le que pasa le pavimentaron el camino, porque la lista está plagada de gente de Morena que se postuló para el Poder Judicial y ahora casualmente se postula para la Fiscalía, ¿no? Y no Fíjate. ganó. O sea, se postuló al Poder Judicial, no ganó y ahora se postula para la Fiscalía. Realmente hay muy pocos pesos pesados. De la sociedad civil hay únicamente 2 abogados de renombre que podrían ahí hacerle la lucha, pero todo apunta a que va a ser ratificada Ernestina Godoy. El proceso es que de esos 43, de esa lista de 43, el Senado ahora tiene que sacar una lista de 10 Ujú. que le envía a la presidenta para que la presidenta emita una terna y regrese al Senado y el Senado decida quién queda. Ahí está. Necesita únicamente la mayoría, bueno, necesita la mayoría calificada, 2/3 del Senado, que Morena lo tiene sin problema. ¿Te parecería sorprendente o un giro de tuerca súper loco estilo... Pues ya no sé ni qué serie ni nada, pero estilo alguna serie súper loca, estilo El Sexto Sentido, que Ernestina Godoy no fuera la fiscal? Sí. Sí, Sería muy ¿verdad? loco, ¿no? Sí, sería muy loco. O sea, todo pareciera estar perfectamente planchado para que la fiscal se llame Ernestina, ¿no? Ernestina ya cambiando de coche y de pronto. Ujú. Pero Ahora- no eres tú, Ernestina. Conclusiones. Pero no eres tú, Ernestina. Pues otra vez estamos en ese lugar en el que estuvimos muy claramente en el sexenio de Andrés Manuel, de acumulación de poderes en solo una persona y que puede funcionar ahora para sacar al buey de la barranca, pero ¿qué va a pasar cuando llegue alguien más? Changos, claro. ¿En qué sentido? En el sentido en que quitar o violentar de esa forma los procesos de remoción de un fiscal Ah, ok. abre la puerta a que el proceso sea, o sea, que ahora sea, pues quitemos al fiscal, Queda un antecedente. Quitemos ¿no? al fiscal. quitar los candados. Instalemos a un fiscal, como ya decían antes, ¿no? Un fiscal a modo. Ujú. Como que nos firme esta carta, estilo Ernestina Godoy. Que salga el fiscal, que se instale un interino. Y- A eso te refieres, Y ¿no? que juzgue de acuerdo a lo que yo necesito que juzgue. O sea, que persiga, digamos. Que investigue, Que que procese de acuerdo a lo que yo necesito.
Problema de no pensar en el futuro. Porque al final del día la conversación de la presidenta es una conversación alrededor de lo que necesita su gobierno, Ajá. ¿no? Que es una fiscalía, que no vamos a defender la fiscalía de Hertz, ¿no? En este espacio le hemos dicho fiscalía Dan Marino Una y otra vez. porque es incapaz de concretar Nada. ni un touchdown, ni nada. A menos que sean sus no, venganzas. nunca gana el Super Bowl, ¿no? Digámoslo. Anda. O sea, como que llegó a ser espectacular en sus momentos y llegó a tener, a levantar cejas, pero nunca conectó nada importante realmente. Entonces no hay forma mucho de defenderla en ese sentido. Lo que es importante defender es la figura de la Fiscalía Autónoma, ¿no? Sí, o sea, es importante mantener la Fiscalía Autónoma, que no la hemos tenido nunca, pero era bueno mantenerlo en un horizonte de expectativa. Sentirnos Era engañados. bonito. chido pensar que era posible. Ajá. ¿No? Y que no coincida con los sexenios Y todo ahora, este pues, ya. asunto, ¿no? ¿No? Ok, qué fuerte. ¿Tus pronósticos? Va a quedar Ernestina Godoy. Quedó Ernestina Godoy. ¿Qué impacto sientes que puede tener para el país de aquí al final del gobierno de Claudia Sheinbaum? Pues es que Ernestina es una soldado de la presidenta. Ujú. Sí. Entonces, recordemos de los detallitos de Ernestina Godoy, por la cual no fue ratificada en la Fiscalía de la Ciudad de México. Pues ella es la artífice del espionaje a opositores, defensores del territorio, defensores de derechos humanos. Ella dio la venia para que Hertz Manero pudiera redondear la persecución a su ex familia política. O sea, la señora obedece órdenes. Y es villana. Me fruncí como limón michoacano. Sí, se me había olvidado. Es que siempre que caigo con Ernestina me voy a Monster Inc. y ya no puedo recordar el cotorreo profundo y oscuro de sus decisiones. Piensas en tu papeleo. Y al final del día podemos más bien estar... Exacto. Mike Wazowski. Güey, sí Pero tiene bueno, papel. más allá de eso, ahora es fiscal, ¿no? Y lo que dices es muy puntual, ¿no? Es una pretoriana a toda altura que aparte pareciera, en otros momentos ha demostrado que no tiene demasiados límites para llevar a cabo acciones que son muy cuestionables e incluso casi ilegales, ¿no? Sí. O O muy totalmente ilegal, ilegales, ¿no? Y sí, Y lo que pasa, y si entiendo bien en esta conversación, se instala en la fiscalía para hacer no una mirada de atención que cuide también a la ciudadanía, sino ser tal vez uno de los brazos más fuertes del mismo gobierno. Ujú. Pam, peligroso. pam. pero bueno, adiós a Hertz Manero. Hola Ernestina. Ernestina, oye, No nos olvides. eres chida. Ey, ¿todo bien? No Y- pasa nada. Todo Y tranquilo, felicidades al señor Omar García Harfuch, que se anota un gol. Claro. Y lo presume además. Porque todo esto pasa miércoles, jueves y viernes. El viernes... Espera, antes del Black viernes. Friday. ¿Y Adán Augusto qué gana? ¿Tú qué crees? Adán Augusto queda en la onda de... Pues háganme la balona, ¿no? Yo les entregué esto. Yo les fragué esto. Lo van a meter al intercambio. ¿Tú crees que la mano que menció la cuna No, fue él? No. No. Pero sí es el que da el empujoncito. no, tampoco. Tampoco. O sea, él como que Él se empapó y llevó unas hojas que le dieron. vio la oportunidad y dijo, de Yo lo aquí llevo. soy, aquí puedo hacer lo mío y a ver si recupero un poco de la gracia. El texto que hace el doctor Gerardo Esquivel sobre la salida de Hertz, que toma un gol, error y figura, y dice, también salía el oso, que imagínense que un jugador comete una falta, el árbitro lo expulsa, y al momento de ver el VAR, mientras el árbitro está viendo el VAR, el jugador va con las autoridades y pacta con ellos la expulsión del árbitro. Qué oso. Y eso sería lo que pasaría si absuelven a Adán Augusto López. Siento que así ha sido Dan Augusto toda la vida. Wow, qué Es fuerte. el niño que hasta atrás dice y la tarea mis. Entonces, al final, presidencia
utiliza los papeles de Adán Augusto en términos de los reportes no están listos, está siendo un intransigente. No, porque Hertz renuncia. Porque Hertz renuncia. Después de recibir una comunicación de que Palacio Nacional y Palenque están esperando su renuncia. Le pedían que de favor desalojara su oficina. Porque si no renunciaba, ¿qué? Uf. Esa es la pregunta. Listo. Pero tenemos Miss México.